Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Guillermo Díaz, ¿cómo estamos? Don Eric Gutiérrez. Un lunes más aquí, después de un derbi madrileño que tuvo muchas cosas, que además tuvo aquí a nuestro compañero en el campo, viéndolo desde allí, y que ganó el Real Madrid. Ahí pude estar, no haciendo cubrimiento para Radio Libertad, sino en la tribuna, para ver ese partido, esa victoria del Real Madrid que se lleva el derbi ganándole al Atlético de Madrid 3-2, tras una remontada épica, podemos decirlo, en la segunda parte, sumando su quinta victoria consecutiva y manteniendo firme esa pelea por el título de Liga a escasos días de que comience el parón internacional. Vinicius Junior volvió a ser el factor diferencial con su segundo doblete consecutivo. Ya había anotado un doblete en el partido contra el Manchester City. Bueno, ahora anota doblete en este partido por Liga contra el Atlético de Madrid. Anotó de penalti y firmó un golazo desde la frontal en una jugada muy buena de Alexander Arnold. Después jugada individual de Vinicius Junior en el minuto 72 que supuso el triunfo definitivo para los de Arbeloa. Este es Vinicius Junior feliz tras su doblete. Muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como esto y cuando llega este momento de la temporada no sé qué pasa conmigo que siempre mejoro, siempre marco los goles, asistencias y los jugadores están aquí para eso. Pero siempre me dice que tengo que marcar 2 goles y voy a marcar 2 para él. Me recordaba don Eric Gutiérrez que es el primer gol de Vinicius contra el Atlético de Madrid en Liga. El otro anotador fue Federico Valverde, quien vivió una tarde de contrastes. Anotó el 2-1 con una gran definición del exterior, recupera el balón, entra al área y termina anotando ese gol, pero fue expulsado de forma muy rigurosa, podemos decirlo, con una roja directa en el minuto 77 tras una acción con Baena, dejando al equipo con 10 jugadores en el tramo final. El Atlético de Madrid se adelantó en la primera mitad gracias a Ademola Lookman, quien la verdad que yo creo que el balance de Ademola Lookman es muy bueno en los partidos que ha jugado con el Atlético de Madrid, y aunque logró igualar momentáneamente el choque con un golazo de Nahuel Molina en el 66, no pudo aprovechar la superioridad numérica al final tras varios intentos, ¿no?, de volver a empatar el partido ya cuando iban 3-2, uno de ellos un disparo en el poste de Julián Álvarez. Andriy Lunin fue titular tras la baja de Courtois y la verdad que estuvo muy bien el portero del Real Madrid. Arbeloa de esta manera acumula 2 triunfos contra José Mourinho, 2 triunfos contra Pep Guardiola y un triunfo contra el Cholo Simeone. Podemos decir que los mejores entrenadores del último siglo. Ha ganado contra todos ellos en el último mes. Excepto Klopp, ¿no?, que no entrena ya. Bueno, pero Arbeloa, sí. O sea, tenemos a Simeone, Guardiola y Mourinho. Podemos decirlo. Además, se le preguntaba a Arbeloa en la rueda de prensa por este gran momento que está teniendo como entrenador, pero él siempre dio el crédito a sus jugadores y sobre todo al poder de la amistad. Están saliendo titular, a los que no, por cómo están trabajando y bueno, pues es lo que quiero, ¿no? Que estén lo más unidos posibles, que sean una familia, que se demuestre el poder de la amistad y bueno, que tengan ese buen ambiente y sigamos ganando. Con esta victoria el Real Madrid llega al parón de selecciones con la moral por las nubes, aunque pendiente de la posible sanción a Federico Valverde que podría condicionar los próximos duelos ligueros. Estamos a la espera de saber si es una fecha o 2 fechas la que va a tener el jugador del Real Madrid tras ver esa roja directa. Y seguimos hablando de Liga porque el Barcelona es el líder y sigue siendo líder a 4 puntos del Real Madrid, Eric Gutiérrez. También llega reforzado este parón de selecciones. Victoria número 15 en el Camp Nou para el FC Barcelona, que gana a un Rayo muy bueno. Hay que decir que solo le quedan para cerrar ese pleno Español, Celta, Real Madrid y Betis para completar ese pleno histórico que sería en casa. Hay que decir que su última víctima, como digo, ha sido el Rayo que puso varios suplentes. Es cierto que no jugó de frutos, bueno, que jugaron, pero de suplentes de frutos Álvaro García, Unai López, entre otros. Por parte del FC Barcelona eligieron poner a Joan García. Parece que esa lesión no era tanto, que por cierto hubo un momento en el que parecía de miedo, que parecía que se echaba al suelo, pero bueno, finalmente no era nada. Y fue Araujo el que jugó en lateral derecho con los centrales Cubarsí y Gerard Martín. No optó otra vez por el chico de la cantera Xavi Espar, sino que fue Araujo el que estuvo ahí. Hay que decir que el propio Araujo, el uruguayo, fue el que metió otro gol de córner del FC Barcelona, que mete bastantes goles a balón parado. Pues metió este gol para llevarse los 3 puntos y el partido mantenerse a 4 puntos del Real Madrid. El propio Araujo, después del partido, comentó el resultado.
Sí, sufrimos creo un poco más de lo que pensábamos, pero sabíamos que íbamos a jugar contra un gran rival. El Rayo es un gran equipo, son muy intensos, tienen jugadores muy rápidos, los laterales, los extremos, siempre te buscan la espalda. Sabíamos que iba a ser difícil, pero lo más importante era seguir en racha de victorias en casa, sumar a 3 y bueno, irnos líderes al parón que era. Por cierto, Joan García, gran clave para ganar el partido para el FC Barcelona. Se llevó el MVP con varias atajadas impresionantes, 2 de ellas incluso pues, de las mejores de la temporada. Hay que decir que en el resto de partidos el Villarreal le puso freno a la buena racha de la Real Sociedad. 3-1 ganó con una primera parte espectacular, que se fueron 3-0 en ese encuentro. Gana el Elche por fin, 3-0 me refiero en esa primera parte. Gana el Elche por fin en este año, 2-1 al Mallorca en el duelo por equipos que pelean por el descenso. El Español sigue con la mala racha, también en casa, pierde 1-2 contra el Getafe que bueno, aspira a Europa, en este momento está octavo. El Levante gana 4-2 al Oviedo en esa lucha de los dos últimos. Cuidado Levante, que puede llegar a salir del descenso en las próximas jornadas, está muy bien. Osasuna gana 1-0 al Girona en ese duelo también de equipos aspirantes a llegar a Europa. El Sevilla, en un momento terrible, pierde 0-2 contra el Valencia. Por cierto, se habla de que Almeida está a la cuerda floja y que en las próximas horas podríamos tener un nuevo entrenador del Sevilla. El Barcelona, como digo, ya gana 1-0. El duelo de la jornada, el 3-4 del Celta Alavés. Celta se puso 3-0 y le remonta el Alavés de Quique Sánchez Flores para darle la vuelta. El Athletic Betis 2-1, que gana el Athletic con el adiós de Valverde en diferido. Digamos que ha dicho que no va a seguir como entrenador, pero a final de temporada. Y por último fue ese partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Seguimos con el fútbol, pero en este caso internacional, porque hay nuevo campeón de la Carabao Cup. Final de entrenadores españoles, Guardiola contra Mikel Arteta, Manchester City contra el Arsenal. Terminó ganando el Manchester City 0-2 esa final en el estadio Wembley, Copa de la Liga Inglesa, con doblete del joven lateral de 21 años, Nico O'Reilly, que terminó siendo pues la gran figura del partido, anotando en el minuto 60 y en el minuto 64 con 2 remates de cabeza. El dato, Eric, de este partido es que Mikel Arteta llegaba, bueno, como líder de la Premier, pero además llegaba invicto en Wembley. Nunca había perdido un partido en Wembley, ni como entrenador ni como jugador, y esta vez la primera vez que pierde Mikel Arteta en el mítico estadio inglés, y perdió pues la final de la Copa de la Liga. Si no estoy mal, es el título número 40 para Pep Guardiola, sí. Título número 19 con el Manchester City, que pues bueno, se sana un poco las heridas, ¿no? Después de haber caído contra el Real Madrid en esa eliminación en los octavos de final de la Champions League. Nos vamos ahora al baloncesto, porque hubo clásico el fin de semana. Efectivamente, clásico en la Liga Endesa. Se enfrentaron el líder contra unos equipos que está en playoff, el líder el Real Madrid, y el equipo que está en playoff, el FC Barcelona, y ganó en Barcelona además el Real Madrid 95-76, gran paliza la jornada 23 del equipo madrileño al catalán. Hay que decir que fueron igualados en el primer cuarto, pero es que el segundo cuarto hubo una distancia abismal, 15 puntos por parte del Barça contra 36 de los blancos. Los líderes anotadores del equipo blanco fueron Campazzo con 15 puntos y entre ellos también Mario Gessoña, pero fue un juego colectivo porque hubo 5 jugadores por encima de los 10 puntos. Los buenos momentos de Jan Baseli y Joel Parra nos sirvieron para darle la vuelta al partido, que con esta victoria además el Madrid pues sella ese liderato, y son 21 victorias y 2 derrotas solo en esta temporada en Liga Endesa. La distancia es abismal con el Barça, son 15 victorias, que está quinto, 15 victorias y 8 derrotas por parte del equipo azulgrana. Está muy bien el Madrid, especialmente en Liga Endesa, que lo está trasladando también a la Euroliga. Vamos ahora al atletismo, porque hay muy buenas noticias en ese Mundial de Atletismo por parte de España. Sí, el murciano Mariano García se ha proclamado campeón del mundo en los 1500 metros en pista cubierta tras una exhibición en Torún, en Polonia, deteniendo el cronómetro a los 3 minutos y 39 segundos con 63 centésimas. García logró imponerse por 33 centésimas al gran favorito y vigente campeón al aire libre, el portugués Isaac Nader. La fiesta del mediofondo español la completó Mohamed Atawi, quien se colgó la medalla de bronce a los 800 metros con una marca de 1 minuto con 44 segundos y 66 centésimas en una final de altísimo nivel en esta prueba de atletismo. Con estos resultados, pues España confirma su hegemonía en el mediofondo internacional. Eli Gutiérrez, pero hay que hablar, malas noticias nos trae Alcaraz desde Miami.
Efectivamente, derrota de Alcaraz en Miami. Alcaraz que perdió contra el estadounidense Sebastián Corda. A priori era muy favorito el español, pues no lo consiguió. 6-3, 5-7, 6-4 perdió el español. Además, estuvo muy firme con el saque el estadounidense. Alcaraz estuvo muy frustrado durante varios momentos del partido. Se vio frustradísimo y con palabras que decía que prácticamente que se quería ir. Le escuchamos. No sé si lo tenemos. No tenemos el corte, pero vamos, decía básicamente eso, que no tenía ganas de estar, que se quería ir, que quería que terminase esto durante el segundo set. Hay que decir que Alcaraz ya lleva 2 derrotas en los últimos 3 partidos, 2 eliminaciones seguidas en Indian Wells y en Miami, y ahora pues arranca esta travesía por la tierra hasta llegar a Roland Garros, donde esperemos que tengan mejores resultados. El que sí que tuvo buenos resultados fue Martín Landaluce, que ya está en octavos de final, y no los españoles, porque Davidovich cayó en 32avos y Jodar en este caso en 16avos junto a Alcaraz. Solo queda Landaluce por el cuadro masculino. Cerramos ya este apartado de noticias y nos vamos a la tertulia, que hoy hay tertulia madridista y atlética con Natalia Fernández. Hoy le toca a Eric ejercer de parte neutral aquí. Yo estoy aquí, saludamos a Natalia Fernández, que no sé cómo de contenta estará, creo que dio una buena imagen en el Atlético de Madrid, acaba perdiendo el partido en el Bernabéu, el Madrid era favorito evidentemente, porque bueno, pues, está por encima del Atlético de Madrid y encima era en el Bernabéu, pero no sé qué sensaciones tiene del partido Natalia, cuéntanos. Buenos días. Buenos días, chicos. Natalia, muy buen partido. Bueno, enhorabuena. Sensaciones agridulces. Decís muy buen partido del Atleti, no lo veo así, no creo que hiciese... Bueno, buen partido, muy bueno no. En general, yo creo que hizo una buena primera parte. Sí. Como suelen ser las primeras partes del Atlético de Madrid. Es que yo no sé con qué Atlético nos vamos a quedar últimamente. Si con el Atlético de los primeros tiempos o el Atlético del partido completo. No lo sé. Yo creo que para la mayoría de los rojiblancos fue un partido bueno porque nadie esperábamos que saliese así el Cholo ni los jugadores. Comete 2 errores garrafales. Son los dos primeros goles del Real Madrid. Hay un penalti a Llorente en el minuto 8-9 que hubiese cambiado el rumbo del partido. Yo no sé si el resultado, porque el penalti hay que meterlo, pero yo creo que es un penalti que no entiendo cómo no puede entrar ahí alguien, el VAR, algo para verlo. Y a partir de ahí, pues bueno, 2 fallos muy grandes. Vinicius es bueno, marca las que tiene, golazo de Molina y algunos fallos importantes del Atleti, no solamente en los goles, sino también algunos fallos dentro del área que hay que hacérselos mirar. Golazo de Molina. Golazo, Sí. Otro más, ¿no? Comentaba esos fallos, para mí es que sí que es verdad que creo que el Madrid durante gran parte del partido está un poquito por encima del Atleti, también es verdad que el Madrid lleva el mando del partido y el Atleti está un poquito más reactivo, especialmente en la primera parte, pero sí que creo que se decide el partido por esa diferencia de errores en cuanto al Madrid y al Atleti. Creo que los 2 goles, salvo el de Vinicius, evidentemente, son errores clamorosos, especialmente el de Jiménez, que está fatal, Jiménez. Sí. Ya vimos ese error en Londres contra Tottenham, que no le cuesta la eliminación al Atlético de Madrid, porque lleva una distancia bastante grande. Y otra vez Si aquí. no, habría que ver. Y otra vez aquí vuelve a cometer error. Y creo que el Real Madrid, que está bien, y Valverde, que está pletórico, pues castigó mucho a los errores del Atlético de Madrid, por eso se lleva el partido. Yo siento que, yo siento que fue un muy buen partido, que ambos equipos dieron un gran espectáculo y es un derbi como derbis que no se veían, bueno, desde hace mucho tiempo. Últimamente veíamos unos derbis en los que el Atlético de Madrid era un equipo muy difícil de generarle situaciones. Bueno, venimos de un 5-2, ¿no? Venimos de un 5-2. Normalmente cuando el Atlético de Madrid va al Santiago Bernabéu, al Madrid le cuesta muchísimo, porque el Atlético juega sin la necesidad de dar espectáculo ante la afición, en este caso del Santiago Bernabéu, y pone, digamos, la presión en el equipo contrario. En esta ocasión, Arbeloa maneja muy bien ese tipo de situaciones. Se ha enfrentado contra entrenadores que tienen estilos muy diferentes, uno Guardiola, el otro Simeone, y ha cambiado su estilo de juego modificando el juego del Real Madrid acorde a con quién se enfrenta. Esta es la primera vez que vemos a un equipo grande como puede ser el Atlético de Madrid, un poco dejándole el espacio al Real Madrid, sí, y el Real Madrid haciendo las cosas bien, porque muchas veces veíamos al Real Madrid en otras ocasiones con equipos un poco más chicos, por
así decirlo, que le dejan el espacio al Real Madrid y el Real Madrid muchas veces no sabe qué hacer con el balón. Se atasca. Yo creo que hay momentos y momentos. Sí que estoy de acuerdo que yo tenía muchas ganas de ver al Atlético de Madrid, perdón, no, al Real Madrid enfrentarse contra un equipo que lo esperase un poco más atrás. Sí. No es que lo espere muy atrás el Atlético de Madrid, pero sí que lo espera un poquito más atrás que le deja un poco el City, la iniciativa. Efectivamente. Sí. Y quería verlo. Y me gustó a tramos, pero creo que no estuvo mal. No sé, Natalia, si ese Madrid te gustó o crees que simplemente los errores fue lo que castigaron al Atlético de Madrid. No, yo vi otro partido. ¿Realmente os pareció un buen Real Madrid? Independientemente de las jugadas aisladas, del golazo de Vinicius. A mí se me hace que sí. O sea, sí, a mí se me hace que es un Madrid que Tuvo intentó, que presionó arriba. Hay unos tramos en los que es cierto que el Madrid falla. Por ejemplo, cuando entra Mbappé. Ahí es cuando yo veo un Madrid que no es bueno. Cuando entra Mbappé, saca a Thiago Pitár y ahí es cuando el Atlético de Madrid empieza a crecerse un poco más. Entra el gol de Nahuel Molina, el palo de Julián Álvarez. Cuando saca a Thiago Pitár, que yo creo que viene siendo, aparte de que no hace su mejor partido, porque tiene algunos errores, es pieza clave para que el Madrid Yo creo que el Madrid prospere. se marca el típico Atlético de Marco hecho para atrás, porque marcó el 2-1, se echó para atrás, de ahí el golazo de Nahuel Molina, y luego le das la pelota al Madrid y, insisto, salvo estas jugadas aisladas, no me pareció un Madrid, o sea, realmente dije... Qué mal tuvo que jugar el City para que le pegase ese baño que le pegó el Real Madrid. A mí ayer me defraudó mucho y creo que es más desmérito del Atlético de Madrid ese resultado. No digo que el Atleti tuviese que ganar, yo creo que lo más justo hubiese sido un empate, pero sí que es verdad que es más desmérito del Atlético por esos fallos gravísimos que más un juego del Madrid impresionante. No, yo no creo que fuese impresionante, dime yo. No, yo iba a decir que yo ahí discrepo porque yo no siento que el Madrid se haya echado para atrás, porque si tú metes a Mbappé, no es que precisamente te estés echando para atrás y sacas a una persona como Thiago Pitár. Yo creo que ahí el error que yo te decía, que es cuando el Atlético de Madrid se crece, es cuando sale Pitár y el Madrid pierde presencia en la mitad del campo. No porque precisamente se eche para atrás, sino porque en el centro del campo se lo regala al Atlético de Madrid. Sí, y ya después, pues obviamente, echan a Federico Valverde y ahí se tiene que resguardar los últimos 15 minutos. Vemos a Mbappé marcando la banda derecha como en su momento contra el Barça con el Inter. Qué buena referencia. Yo sí que estoy de acuerdo que en los segundo gol y tercer gol el Real Madrid, conforme los mete, en más que se eche para atrás, no es que se encierre atrás. Yo creo que es más el hecho de te doy la pelota al Atlético de Madrid, ahora tienes que proponer tú. Durante el resto de momentos creo que era el Madrid el que proponía, y en esos momentos se lo daba al Atlético de Madrid para que propusiese ellos, porque yo estoy de acuerdo con Arbeloa, por sus planteamientos me da la sensación que está de acuerdo con lo que voy a decir, que él mismo cree que el Madrid es mejor reactivamente. Entonces, contra un equipo que no te ofrece eso, tienes que ser tú el que tenga la pelota, pero que realmente querer tener la pelota no creo que sea una cosa que quiera este Madrid. Yo creo que él prefiere un equipo, como digo el City, como fue el Elche también en Liga, que tenga la pelota y tú, conforme la robas, pum, sales corriendo y llegas al área. Entonces, realmente, a lo que quiere jugar el Real Madrid es cuando el Atlético de Madrid tiene la pelota. ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid con la pelota creo que jugó bastante bien en ciertos momentos y te mete ese golazo a Nahuel Molina, que tampoco puedes hacer nada. Quiero decir, pues oye, coge la Molina en la frontal y pega ese chute y va a la escuadra. Pues oye, le aplaudes y ya está, no hay más. Pero yo sí que creo que el Madrid ahí estaba más cómodo. De todos modos, tengo que darle la razón a Natalia en algo, y es que el Real Madrid anota el 2-1 y yo creo que Arbeloa siente que la cosa ya está hecha. Siente que ya remontamos, la cosa ya está hecha, voy a meter a Mbappé, a Bellingham, que están llegando de lesión, a lo mejor para darles contentillo, quedar bien con ellos, y ahí es cuando el partido se empieza a complicar para el Real Madrid, cuando el entrenador como que siente un poco de relajación en ese momento. No sé, Natalia, ¿cuál fue para ti el mejor jugador del Atleti o quién destacarías del partido? Complicado, yo me quedo con Nahuel por el golazo, me quedo con la primera parte de Griezmann, que sigue repartiendo, y bueno, Llorente, que gracias a Dios quiso vivir de esa entrada criminal de Carvajal. Le daba el golpe, se queda como medio mareado. Yo no lo cuento. Yo no sabía qué le estaba pasando. No, por un momento pensé que tenía una brecha. No, pero después... no, dijeron que tenía un problema estomacal. Sí, dijeron que... yo no sé, vamos, se le veía como traspuesto. Hay que tuvo que salir y tal. Sí. Hay que decir que Llorente me parece el homólogo de Valverde en el Real Madrid, bueno, en el Atlético de Madrid en este caso. Me parece esos jugadores que es que parece que no se van a cansar nunca. Es una cosa, y da igual donde juegue Llorente, porque hay un momento que juega en banda derecha, después pasa al centro del campo, hace el mismo desmarque a la espalda entre la espalda lateral y el central, y casi siempre llega. O sea, da igual lo lejos que se la envíes, casi siempre llega. Y te juega bien en todas las posiciones. Totalmente. Y por cierto hay que decir que Trent Alexander-Arnold no juega por llegar tarde, juega Carvajal, y creo que Carvajal
se nota que no está. Me parece que fue un cuchillo el Atlético de Madrid por esa parte. Arbeloa se quiso desmarcar de esa pregunta en la rueda de prensa. Le preguntaron por Trent Alexander-Arnold si no fue titular porque llegó tarde al entrenamiento, y el jefe de prensa del Real Madrid, Juan Camilo Andrade, le dice: no son dos preguntas, es solo una pregunta, y no respondió la segunda pregunta, que era por lo de Trent. A ver, no sé cómo es que te pareció el partido de Carvajal, Natalia, y si tú crees que podría llegar incluso al Mundial. Yo creo que no. Y de verdad es que voy a intentar ser objetiva. Creo que es un jugador que ahora mismo no está en forma, que llega al 80% de las jugadas tarde y que comete una serie de errores, una serie de entradas que hay veces que son un poco importantes. La Carvajaliña de siempre. Sí, yo creo que es evidente que Carvajal no está y que lo de que dices que llega tarde... Bueno, tuvo una para hacer gol. Sí, en el es primer verdad. Nada más tiempo. empezar prácticamente, yo creo que el primer gol es Tuvo una culpa para suya, el no penalti, pero también podría haber sido culpa suya. Bueno, hasta aquí dejamos el tema. Ya hemos visto el derbi madrileño y bueno, ahora pues vienen las elecciones, es lo que hay. Mañana hablaremos de ello. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.